Bienvenidos. En este video estaremos abordando la lección 1.2 de la currícula de Oracle Academy para el curso Programación de Base de Datos con PL/SQL. Cabe señalar que el material de este video es propiedad de Oracle Academy y cuenta con todos los derechos reservados. Esta lección, la lección 1.2, lleva por título Beneficios de PL/SQL. Vamos a comenzar. Esta es una lección bastante corta. Los objetivos generales de esta lección son tres, y entre ellos están listar y explicar los beneficios de PL/SQL. Continuamos viendo los beneficios de este lenguaje procedural. Listar diferencias, identificar las diferencias entre PL/SQL y otros lenguajes de programación. Dar ejemplos de cómo el uso de este lenguaje procedural puede ser empleado en conjunto con otros productos Oracle. El propósito de esta lección nos habla de cómo el lenguaje procedural, el lenguaje PL/SQL, es un lenguaje de programación que se ajusta para muchas tareas que involucran bases de datos Oracle. En esta lección, como dice aquí, estaremos aprendiendo cuáles son los beneficios de este lenguaje de programación PL/SQL y de cómo se compara con otros lenguajes de programación. También aprenderemos cómo el lenguaje PL/SQL se relaciona con otros productos de Oracle. Beneficios. Hay muchos beneficios de usar el lenguaje de programación PL/SQL en conjunto con bases de datos Oracle. Entre estos beneficios podemos mencionar la integración de constructores procedurales. Ya en la lección 1.1 hablábamos de constructores procedurales. Bueno, aquí nos vuelven a reforzar la idea de que podemos integrar estos constructores procedurales en conjunto con instrucciones o código SQL. Otro de los beneficios es el desarrollo, el poder desarrollar un programa, un bloque de código de manera modularizada. Se puede dividir un programa, un código mucho más complejo en códigos más pequeños, en códigos que han sido modularizados. La mejora en el desempeño es otro de los beneficios de este lenguaje procedural. La integración en conjunto con otras herramientas Oracle. La portabilidad. Ya en la lección 1.1 hablábamos de que estos bloques de código van a ser portables a toda aquella herramienta Oracle, sin importar en qué sistema operativo esté ejecutándose. El manejo de excepciones es otro de los beneficios que podemos agregar a esta lista. El poder controlar o administrar qué va a suceder en caso de que una excepción aparezca, cómo la vamos a poder controlar. Hablando un poquito más a detalle de los beneficios, veamos el beneficio número 1, que nos habla de la integración de los constructores procedurales en conjunto con SQL. Dice que una de las ventajas principales de este lenguaje procedural es la integración de los constructores procedurales. Ya en la lección 1.1 hablábamos de constructores procedurales, como pueden ser las declaraciones de variables, las iteraciones, las estructuras de control de decisión, los ciclos, los cursores, entre algunos otros. SQL, como lo menciona, nos lo vuelven a recordar, es un lenguaje que no es procedural. En la lección anterior se hablaba de que es un lenguaje declarativo. Dice, cuando nosotros ejecutamos un comando SQL, nuestro comando le dice al servidor de base de datos qué es lo que quiere o qué es lo que se quiere hacer. Sin embargo, nosotros no le especificamos cómo lo tiene que hacer, ni qué tan frecuente lo tiene que hacer o cuántas veces lo debe de hacer.
El lenguaje procedural, el lenguaje PLSQL, integra sentencias de control, es decir, ciclos, como ya lo mencionábamos, sentencias condicionales, los ifs, junto con el código o instrucciones SQL. Pues, por lo tanto, pues esto nos da un mejor control de nuestras sentencias SQL y de su ejecución. El beneficio número 2, el desarrollo de programas modularizados o el desarrollo de programas en módulos. La unidad básica en el lenguaje procedural de un programa en este lenguaje es un bloque o un bloco. Dice, todos los programas en este lenguaje, en el lenguaje PLSQL, consisten de bloques. Podríamos pensar o imaginar estos bloques como módulos y podemos modularizar estos bloques en secuencias o en anidaciones de otros bloques. Podemos anidar un bloque dentro de otro bloque. Aquí en la figura nos ilustran, por ejemplo, un bloque en el cual un bloque va a consistir, como vamos a ver en lecciones posteriores, de la sección de declaración de variables, el inicio y el fin del cuerpo del bloque y adicionalmente u opcionalmente una sección de manejo de excepciones en caso de que se requiera. ¿Qué ventajas nos ofrece el modularizar nuestros programas? Pues aquí nos mencionan algunas. Dice, puedes agrupar sentencias que están relacionadas lógicamente dentro de bloques, es decir, sentencias que tengan cierta relación lógica una con la otra se pueden anidar, se pueden agrupar en bloques de código. Como ya lo mencionábamos, podemos anidar un bloque dentro de otro bloque, lo cual me va a permitir construir pues un programa más poderoso, un programa más eficiente. También dice, podemos compartir los bloques con otros programadores para acelerar el tiempo de desarrollo. Si yo ya he creado un bloque, que ya validé, que ya sé que me funciona, que ya lo he revisado, pues a lo mejor se lo puedo compartir a otro programador para que él no tenga la necesidad de crear este bloque. PLSQL permite pues que tú puedas dividir o partir una aplicación compleja en módulos pues más pequeños, que por lo tanto van a ser más o mejor administrables, van a estar lógicamente relacionados, y esto nos va a ayudar a incrementar la facilidad en el mantenimiento y en la depuración de estos códigos. El beneficio número 3 dice, hay una mejora en el desempeño. El lenguaje procedural PLSQL te permite o nos permite combinar de manera lógica múltiples sentencias SQL en una sola unidad o en un solo bloque. Ya decíamos, a su momento mencionaban que la unidad mínima o la unidad básica es un bloque. Bueno, por eso nos dice aquí en una unidad o en un bloque. La aplicación puede enviar el bloque completo a la base de datos en lugar de enviar una sentencia a la vez. En lugar de estar lanzando una sentencia a la vez, una por una, lo que se enviaría es todo el bloque completo. Dice, esto reduce significativamente el número de llamadas a la base de datos, sobre todo si pues estamos trabajando en una red. Pues imagínense, se va a ver reducido el número de envíos de paquetes o de llamadas que se estén realizando. El beneficio número 4 es la integración con herramientas Oracle. Dice que el lenguaje procedural, el lenguaje PLSQL, está integrado en herramientas Oracle. Por ejemplo, pues el desarrollador de formularios Oracle, el constructor de reportes de Oracle, Oracle Application Express, por mencionar algunas de las herramientas de Oracle. Todas estas herramientas van a reconocer nuestros códigos procedurales, nuestros códigos en lenguaje PLSQL de una manera fácil. Por lo tanto, pues los vamos a poder utilizar en todas estas herramientas.
El quinto beneficio nos habla de la portabilidad. Dice que los programas en el lenguaje PLSQL pueden ejecutarse o pueden correr en cualquier servidor Oracle que se esté ejecutando sin importar el sistema operativo y la plataforma o la arquitectura. Dice, los programas en el lenguaje procedural no necesitan pues estar ajustados a diferentes sistemas operativos y plataformas. Si yo creo un bloque de código, no me debo de estar preocupando o no tengo por qué preocuparme pensando sobre qué sistema operativo pienso yo que se va a ejecutar este bloque, o sobre qué arquitectura o plataforma se va a emplear para ejecutar este bloque. Eso en cierto sentido pues es indiferente. Simple y sencillamente yo construyo un bloque siguiendo obviamente la sintaxis y los estándares en los cuales tenga que construirlo, pero no tengo que preocuparme sobre el sistema operativo, la plataforma o X característica externa del servidor en el cual vaya a estar ejecutándose esto. Dice, sin embargo, podríamos escribir paquetes de programas portables y crear bibliotecas que pueden ser reutilizadas en bases de datos Oracle en diferentes ambientes. Podríamos inclusive anticipar estas diferencias y establecer instrucciones específicas para ejecutarlas en un ambiente específico dado. Acabamos de mencionar de que yo no necesito, o ustedes no necesitan preocuparse sobre qué ambiente o sobre qué arquitectura va a ejecutar su código. Sin embargo, es factible, es posible programar o hacer algunas diferencias pensando en que específicamente yo deseo que si mi código se ejecuta en determinado sistema operativo o en determinada arquitectura, se comporte de una manera diferente a que si se ejecutase en una segunda o en una plataforma diferente. Repito, no es necesario. Sin embargo, no es necesario hacer esta diferencia. Sin embargo, si por alguna razón deseáramos que si algo se ejecutara de manera diferente dependiendo de en qué plataforma se lance, también es factible el poderlo realizar. Y el beneficio número 6 es el manejo de las excepciones. Básicamente una excepción es un error. En muchos de nuestros programas nosotros estamos ejecutando nuestro programa y sucede que hay un error. Imagínense una simple división entre 0 va a ocasionar un error. ¿Qué sucede si no controlamos estos errores? Pues nuestros programas se ven bruscamente interrumpidos y se dejan de ejecutar, se termina la ejecución de ese programa. Una excepción o el manejo de una excepción principalmente tiene en mente o tiene la finalidad de poder controlar o poder anticipar cuáles son aquellos posibles errores más usuales o comunes, tratando de evitar que nuestra aplicación o nuestro programa se vea interrumpido y se deje de ejecutar. De alguna manera que sepa qué hacer en caso de que un error ocurra. Entonces, una excepción es un error que ocurre. En este caso, en el caso hablando de base de datos, es cuando accedemos a una base de datos. Ejemplos de excepciones que pueden ocurrir en el ambiente de base de datos podría ser una falla en la red o en el hardware, errores lógicos de las aplicaciones, errores en la integridad de los datos, por dar algunos otros. Como ya lo mencionaba, nosotros podemos preparar o anticipar estos errores escribiendo código de manejo de excepciones. Este código de manejo de excepciones le indicará a nuestra aplicación lo que tiene que hacer en el caso de que ocurra una excepción. Continuando con lo que es el manejo de excepciones, podemos mencionar que el lenguaje procedural, el lenguaje PLSQL, nos permite manejar la base de datos o las excepciones de la base de datos y de los programas de una manera eficiente.
Podemos definir bloques separados para lo que es el manejo o la administración de las excepciones. Aquí nos ilustran, por ejemplo, algunos ejemplos de excepciones. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si al hacer una consulta no se devuelven datos, no se encontraron datos? Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se debe de comportar en caso de que se consultó una tabla, una serie de tablas y no hubo datos devueltos? Otro ejemplo, dice, si hay demasiadas filas, si se encontraron demasiadas filas, entonces, ¿qué debe de hacer? Otro ejemplo dice, si un número no válido o un número inválido es calculado, entonces, ¿cómo se tiene que comportar? ¿Cómo debe de controlar ese problema? Dice, en esta manera, nuestra aplicación puede controlar los errores, puede comunicar el problema al usuario, eso es bien importante, indicarle al usuario que se dé cuenta que ocurrió un problema. Sin embargo, este problema pues de alguna forma ha sido controlado para evitar que la aplicación colapse, se interrumpa, se detenga, etc. Dice, y todo esto sin causar, bueno, ya lo mencionaba, sin causar que el sistema se detenga, se colapse. Entonces, básicamente a eso se refiere lo que es el manejo de excepciones. Bien, si comparamos el lenguaje procedural contra otros lenguajes, bueno, esta es una pequeña tabla en la cual se muestra esta comparativa o esta comparación. Se evalúan ciertos criterios y se está comparando el lenguaje procedural, por ejemplo, contra el lenguaje C, el lenguaje Java. El primero de estos criterios dice, requiere de una base de datos Oracle o de una herramienta Oracle. Pues en el caso del lenguaje procedural, pues esto es obvio. El lenguaje procedural ya lo mencionábamos en la lección 1.1. Es un lenguaje que es propietario de Oracle. Entonces tiene que ser utilizado o tiene que correr en una herramienta de Oracle. A diferencia, pues el lenguaje C, el lenguaje Java no necesariamente requieren de una base de datos o una herramienta de base de datos de Oracle. El siguiente criterio es orientado a objetos. Bueno, el lenguaje procedural tiene algunas características de lo que es la programación orientada a objetos. Sin embargo, no es enteramente orientado a objetos. De manera similar, el lenguaje C no es orientado a objetos y a diferencia, pues Java sí es un lenguaje completamente orientado a objetos. ¿Cuál es el desempeño al ejecutarse en una base de datos de Oracle? En el caso del lenguaje procedural, pues obviamente como es un lenguaje nativo a este tipo de herramientas, pues es muy eficiente. En el caso de C, no es un lenguaje que esté enfocado a este tipo de tareas, por lo tanto es menos eficiente, al igual que Java, pues no son lenguajes para trabajar con bases de datos, entonces pues no son tan eficientes. El siguiente criterio es la portabilidad para ser usado en diferentes sistemas operativos. En el caso del lenguaje procedural, pues es portable. En el caso del lenguaje C, pues dice aquí es algo portable. Recuerden que el lenguaje C es un lenguaje compilado y bueno, se tendría que compilar en los distintos sistemas operativos. En el caso de Java, pues ya conocemos que Java es un lenguaje que corre sobre una máquina virtual. Entonces, si yo tengo una aplicación en Java y lo único que necesito es que la computadora en la cual voy a ejecutar este programa tenga la máquina virtual. No importa qué sistema operativo tenga, si tiene Windows, si tiene Mac, si tiene Linux, pues eso sería totalmente independiente. El siguiente y último criterio es la facilidad de aprendizaje. Bueno, aquí nos dicen que el lenguaje procedural es relativamente fácil, mientras que C es un poco más difícil y Java también un poco más difícil.
¿En qué productos tenemos o podemos encontrarnos con este lenguaje procedural? Pues principalmente en lo que es nuestro sistema, nuestro servidor de base de datos, aunque bueno, aquí nos mencionan la versión 11G. Ahorita actualmente nosotros estamos trabajando ya con la versión 12C, pero bueno, lo que tratan de ilustrar es el servidor de base de datos. Dice, nosotros podemos escribir el código procedural, el código PLSQL, para administrar los datos de las aplicaciones o administrar la base de datos Oracle en sí. Por ejemplo, podríamos escribir código para hacer un update, para actualizar datos, para crear un objeto de la base de datos, para generar reportes, para administrar seguridad, dar permisos, quitar permisos, etc. Otro producto en el cual podemos encontrar o trabajar con bloques en este lenguaje procedural es el servidor de aplicaciones Oracle. A través de él, dice, podemos usar un toolkit de aplicaciones para el desarrollo de aplicaciones web, en el cual podremos crear aplicaciones web de base de datos centralizadas que son escritas entera o parcialmente en código PLSQL. Otra herramienta más es el Oracle Developer Suite, en el cual bueno, podemos usarlo para construir formularios, para desarrollar reportes, para utilizar herramientas de desarrollo del lado del cliente que son de Oracle, para construir aplicaciones web de bases de datos centralizadas y reportes que incluyan PLSQL. Otra de las herramientas en las cuales podemos encontrarnos o podemos utilizar este lenguaje procedural es una de las cuales pues ya seguramente ya hemos visto, que es Oracle Application Express, en el cual a través de un navegador web nosotros podemos desarrollar aplicaciones web que incluyan bloques en este lenguaje procedural. Pues bien, hasta aquí concluye esta lección. Entre los principales términos o terminologías que hablábamos, pues mencionábamos los bloques. Decíamos, un bloque es la unidad mínima de un programa en este lenguaje procedural. Decíamos que pues existe esta característica de la portabilidad en cualquier máquina, en cualquier servidor donde se esté ejecutando una de estas herramientas Oracle que hemos mencionado, pues estos bloques, estos programas en el lenguaje procedural se van a poder llevar a cabo, se van a poder ejecutar. En el caso de las excepciones, mencionábamos que una excepción es un error, y lo que vamos a buscar aquí es precisamente adelantarnos o anticiparnos a aquellos errores más usuales o más comunes que pensemos pueden suceder o pueden ocurrir en el caso de que pues se presente cierta circunstancia al estar ejecutando ese bloque de código. Todo esto con la finalidad de que pues este código, este pequeño programa, no colapse, no se interrumpa, no se deje de ejecutar, sino que tenga, podríamos decir, un plan B en el cual se va a guiar en el caso de que suceda este error. En resumen, pues bueno, en esta lección se centraba en enlistar o en explicar los beneficios de este lenguaje procedural, ver algunas diferencias entre lo que es el lenguaje procedural y otros lenguajes de programación como C y Java. Ya veíamos, bueno, unos son orientados a objetos, unos son un poco más difíciles de aprender o de trabajar, algunos serán más portables que otros, etc. Y dar ejemplos de cómo se utiliza o en qué otros productos se utiliza este lenguaje procedural en productos Oracle. Bien, hasta aquí termina la lección. Vayamos ahora a la práctica de la lección 1.2. Esta práctica, bueno,
Está dividida, como ya conocemos, en una sección de vocabulario y después en una sección de ejercicios, o en este caso de preguntas. La primera sección dice hay que identificar aquella palabra del vocabulario que se asocie con la definición que nos dan. La primera dice la habilidad del programa procedural o del programa PLSQL para ejecutar en cualquier lugar donde corre un servidor Oracle. Esa es la primera palabra que hay que identificar. Después nos dice la unidad básica de los programas en el lenguaje PLSQL, también conocida como módulos. Y la tercera dice un error que ocurre en la base de datos o en un programa del usuario durante tiempo de ejecución. En la siguiente sección hay que resolver o responder las siguientes preguntas. Dice, ¿por qué es más eficiente combinar sentencias SQL dentro de bloques procedurales o de bloques PLSQL? La número 2 dice, ¿cuál es el beneficio de usar el lenguaje PLSQL en conjunto con bases de datos Oracle? Hay que listar al menos 3 razones. ¿Cómo es diferente o qué tan diferente es el lenguaje procedural del lenguaje C y Java? Hay que listar 3 diferencias. Y finalmente listar 3 ejemplos de lo que tú puedes construir con código PLSQL. Bien, bueno, pues hasta aquí termina este video. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Saludos.